Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Tarea peliaguda la que propongo para este vídeo. Tratar de demostrar que el bien y el mal parten de una misma raíz. Que lo mismo que nos conduce al pecado es lo que podría conducirnos a la virtud. Que la mala suerte puede ayudarnos a crecer. Y que la enfermedad puede estar al servicio de la salud. Para no desanimar antes de tiempo a quienes estas afirmaciones les resulten excesivamente estrambóticas o que en alguna medida les escandalicen, voy a hacer, para empezar, un recopilatorio de citas de autoridad que me sirvan de apoyo inicial para animar a seguir mi argumentación a quien se haya atrevido a entrar a ver este vídeo. La primera cita de autoridad tiene solera. Es de Heráclito, que dijo hace 2500 años que el bien y el mal son uno. Más o menos por entonces el filósofo chino Lao Tse dijo también algo parecido. La auténtica bondad es como agua, va directa a los bajos lugares repugnantes y encuentra su camino. También dijo Lao Tse: rómpete para ser entero, retuércete para ser recto. Saltemos hasta las inmediaciones de nuestro mundo contemporáneo para encontrar a Søren Kierkegaard, que de una manera un tanto críptica, como solía hacer él, dijo en este mismo sentido: solo quien trabaja tiene pan, solo el angustiado halla reposo. Solo quien desciende a los infiernos salva a la amada. Solo quien saca el cuchillo recobra a Isaac. Este tema de Abraham, a punto de sacrificar a Dios a su hijo Isaac, evitado in extremis por el mismo Dios, atraía de una manera especial a Kierkegaard. Otro filósofo que resulta ser un filón a la hora de extraer citas sobre este paradójico asunto en el que estamos es Friedrich Nietzsche, del que entresacamos las siguientes. La creación de valores morales es, en definitiva, consecuencia de sentimientos y consideraciones inmorales. Eso está extraído de su libro La voluntad de poderío. Las siguientes citas de la sí habló Zaratustra. Dijo allí: el hombre necesita para sus mejores cosas de lo peor que hay en él. Y asimismo, el mal sumo forma parte de la bondad suma, mas esta es la bondad creadora. Y también, lo peor es necesario para lo mejor del superhombre. Vayamos con la penúltima de Nietzsche. Al hombre le ocurre lo mismo que al árbol. Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal. Y la última del mismo Nietzsche. ¿Sois feos? Bien, hermanos míos, envolveos en lo sublime que es el manto de lo feo. Pero hay más enunciados paradójicos de este estilo que también han de preparar nuestra posterior argumentación sobre el tema. Le toca ahora el turno a Carl Gustav Jung, que aporta otra sorprendente paradoja extraída de su labor como psiquiatra. Dice: cuando se ayuda a un hombre a liberarse de sus complejos, se le está privando de su fuente de ayuda más valiosa. Solo puede ayudársele a percibirlo suficientemente y a hacer que surja en él un conflicto consciente. De ese modo, el complejo se convierte en foco de la vida. Y no podían faltar en esta relación algunas citas de Ortega y Gasset, que para empezar decía: en vez de derramar llanto sobre nuestras limitaciones, debemos utilizarlas como saltos de agua para nuestro beneficio. La cultura ha sido siempre aprovechamiento de inconvenientes. Y asimismo, en otra ocasión, afirmó: en la vida humana, la buena suerte es una divinidad peligrosa, más peligrosa que la mala,
Mientras ésta aniquila desde fuera y visiblemente, aquella destruye, corrompe desde dentro, sin que ello se advierta desde el exterior. Y podemos terminar este recopilatorio con un verso, uno solo, de León Felipe, el cual nos resultará comprensible con el apoyo de la previa acumulación de paradojas que hemos expuesto. En tono de exclamación escribió: y se gana la luz desde el infierno. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Bien, toca ahora más que citar, argumentar, aunque en buena medida los argumentos también han ido quedando pergeñados. La idea de la que se me ocurre partir es la de que el hecho de ser el hombre, el animal que al nacer es el más débil, vulnerable y dependiente de la creación, resulta ser a la vez nuestra mayor desgracia y nuestra mejor fortuna. A partir de esta peculiar manera de asomar a la vida siendo tan poca cosa, se nos abrieron dos caminos alternativos y contrapuestos. O asumir el fracaso, que esa posición de partida significaba, y abrir así la puerta a todos los traumas, complejos e insuficiencias que iban apareciendo en nuestra vida, o hacer lo que dice Ortega: en vez de derramar llanto sobre nuestras limitaciones, utilizarlas como saltos de agua en nuestro beneficio. Es decir, que el camino alternativo sería sobreponernos a nuestras grandes limitaciones y elaborar recursos psicológicos para empezar, con los que enfrentarnos y superar esas limitaciones y dificultades. La primera posición, la de acobardarnos ante las grandes dificultades con las que se enfrenta alguien desde que nace siendo tan débil, vulnerable y dependiente, es la que conduciría para empezar a alguna clase de trastorno mental. Alfred Adler decía que cada neurótico posee un complejo de inferioridad. Inevitablemente, todos partimos de ese punto. Todos empezamos por tener este complejo de inferioridad, dada nuestra pequeñez inicial. Lo peor, a partir de ahí, sería anclarnos en una actitud de retraimiento, exagerar nuestra posición defensiva y de intento de eludir las dificultades, porque es ello lo que conduce no solo al trastorno psíquico, sino también muchas veces, como veremos, a la enfermedad somática, e incluso en el extremo, como también veremos, en un sentido moral esta vez, puede conducirnos hacia el mal. Respecto de las negativas consecuencias psíquicas y somáticas a las que puede llevar una actitud de retraimiento defensivo exagerado, quien mejor puede ilustrarnos al respecto es Hans Selye, el inventor y primer investigador del concepto de estrés. El estrés, decía él, se produce como resultado de la pérdida del equilibrio homeostático del organismo. Esta pérdida se debería a la acción de lo que llamó un alarmógeno: bacterias, virus, frío o calor excesivos, una sobrecarga psíquica debida a una situación creadora de tensión, etc. Un agente, en fin, que el organismo detecta como peligroso y frente al cual emite sus defensas generando corticoides. El caso es que muchas veces esa respuesta defensiva del organismo se produce ante agentes alarmógenos, inocuos, inofensivos. Y entonces se convierte precisamente esa defensa en la enfermedad. Por ejemplo, una reacción hiperdefensiva ante el polen, que es un agente inocuo para el organismo, provoca la alergia. Esto se produce a nivel orgánico y en el adulto sería un tipo de reacción que hay que entender que el organismo dispuso
en aquellas etapas infantiles en las que la sensación de vulnerabilidad era extrema. Reacción hiperdefensiva que quedaría anclada en un estrato psíquico y orgánico que seguiría activo en la edad adulta. Aquí tendrían cabida la mayoría de las respuestas de estrés, en las que el organismo se instala en unos modos de reacción fisiológica a peligros extremos, es decir, percibidos como extremos por ese niño acobardado que ya de adultos mantenemos vivo en nuestra intimidad y que, perdurando en el tiempo, eso que percibimos como peligros extremos, acaban derivando en hipertensión, úlceras, hiperglucemia o diabetes, colon irritable, arritmias, contracturas musculares, dolores difusos sin base orgánica como en la fibromialgia, fatiga extrema, asimismo inmotivada orgánicamente, etc. A nivel psíquico y de manera equivalente, todos partimos de una sobredosis de angustia e inseguridad que asimismo nos acompaña desde que nacemos, debido, como hemos dicho, a nuestra debilidad y vulnerabilidad constitutivas, y que de la misma forma nos hace estar, para empezar, en un excesivo estado de alerta y a la defensiva. Freud precisamente consideraba que los desproporcionados esfuerzos del yo para defenderse constituían el núcleo de muchas neurosis. Esas respuestas defensivas exageradas, determinadas no por el peligro real, sino debidas a la sensación de vulnerabilidad extrema que el sujeto sufre, es el contrapunto de una expectativa de peligro hipertrofiada. Sería el caso de las respuestas que desde la psique son emitidas en la forma que Sigmund Freud denominó mecanismos de defensa del yo. Represión, desplazamiento, proyección, disociación, etc. Y que asimismo constituyen esas respuestas supuestamente defensivas una fuente de amenaza para la integridad mental y a menudo física del individuo, mayor que la mera ausencia de respuestas defensivas. Valdría como ejemplo el caso de la fobia, en que la reacción defensiva de la mente frente a elementos o situaciones objetivamente inofensivos, una pequeña araña, por ejemplo, en el caso de la aracnofobia, constituyen la base de unos trastornos que pueden desorganizar la vida entera de quien pone en marcha esas respuestas fóbicas. Coinciden, pues, Sigmund Freud y Hans Selye a la hora de considerar las respuestas hiperdefensivas como causa predominante de los trastornos psíquicos y orgánicos. Al contrario, dicho sea de paso, de la medicina oficial, que considera que los agentes de la enfermedad proceden habitualmente del exterior del individuo. También, pues, lo más nocivo en el estrés no deriva de causas situacionales, sino de las defensas exageradas que oponemos a esas situaciones. Como dice literalmente Selye, una respuesta excesiva puede ser en realidad la causa de lo que experimentamos como dolencia. No, por tanto, el agente externo, que en estos casos solo es desencadenante, todo lo más, de la reacción, y no causante de ella. En la base del mandato de mantenerse en estado de alarma excesiva y de estrés inmotivado, que registran tanto nuestra psique como nuestro organismo corporal, está la angustia, el sentimiento de inseguridad que de forma manifiesta o latente nos acompaña desde que nacimos. Como una especie de subgrupo de estas actitudes hiperdefensivas que están en la base de muchos trastornos psíquicos y orgánicos, están las actitudes de evasión y de intento de ignorar las situaciones percibidas como peligrosas, y no ya propiamente, por tanto, de tomar ante ellas una actitud hiperdefensiva. En el nivel psíquico, esas actitudes de evasión se corresponderían sobre todo con el mecanismo de defensa del yo de la represión, y en el nivel orgánico con el intento de aislar y separar de alguna manera del resto del organismo el foco de perturbación.
En este último caso, el ejemplo más paradigmático sería el del cáncer, en el que una parte del organismo se aísla y queda independizada del resto del organismo. En algunos de estos casos, la parte afectada por el tumor resulta que tiene un componente simbólico, a partir del cual se podría rastrear el significado inconsciente que ha llevado a aislar precisamente esa parte del organismo, porque de alguna forma activaba la sensación de amenaza o peligro, desde ese papel simbólico que ejerce la parte del organismo afectada por el cáncer. En general, para estos casos valdría el siguiente enunciado que hace Miguel de Unamuno. Una enfermedad es, en cierto respecto, una disociación orgánica. Es un órgano o un elemento cualquiera del cuerpo vivo que se revela, rompe la sinergia vital y conspira a un fin distinto del que conspiran los demás elementos con él coordinados. Todo lo que en mí conspire a romper la unidad y la continuidad de mi vida, conspira a destruirme y, por lo tanto, a destruirse. Esta manera de ver este asunto por parte de Unamuno tiene corroboración en Cioran, que dice a sí mismo: la enfermedad es la apostasía de los órganos. Cada uno quiere ser caballero único. Cada uno, brusca o gradualmente, deja de representar su papel, de colaborar con los otros órganos, y se lanza a la aventura y al capricho. Y de aquí extrae también Unamuno la respuesta adecuada a estos sentimientos de amenaza desde los que se puso en marcha esa reacción de represión, elusión o aislamiento del elemento que se vive como causante de esa amenaza. Dice Unamuno: no consiste tanto el progreso, la evolución, en expulsar de nosotros los gérmenes de las enfermedades, o más bien las enfermedades mismas, cuanto en acomodarlas a nuestro organismo, enriqueciéndolo tal vez, en macerarlas en nuestra sangre. Es decir, que se trata de recuperar la conexión psíquica o, respectivamente, orgánica entre todos los elementos mentales o corporales que habían quedado disociados de la conciencia, en el caso de la represión, y del conjunto del organismo, en el caso de la fragmentación corporal que condujo a la enfermedad. Vamos comprendiendo, espero, cómo la causa de muchos de nuestros trastornos psíquicos y orgánicos están en comportamientos o en configuraciones del organismo que tienen su origen en una compensación exagerada, desproporcionada respecto de los peligros realmente existentes, y que, a su vez, se deben a aquella vulnerabilidad, debilidad y dependencia absolutas que nos caracterizó desde el momento de entrar en la vida. Por poner un ejemplo más, la bulimia se puede entender a sí mismo como un comportamiento que vendría a compensar una excesiva sensación de vacío que quien está afectado por ella tiende a focalizar en el estómago. Se trataría, pues, de una manera perversa de intentar contrarrestar aquella sensación de vacío. Pues bien, desde aquí podemos hacer discurrir nuestra reflexión también hacia otro de los aspectos que al principio nos planteábamos, el del origen del mal en un sentido moral. ¿Por qué el hombre es capaz de llevar a cabo irracionales comportamientos de violencia y depredación contra sus semejantes? Pues también el depredador humano se comporta como tal para compensar la sensación de amenaza desproporcionada que siente, para alcanzar una sensación de seguridad que siempre está más lejos de lo que efectivamente consigue controlar. Como en las demás perversiones de las que hemos hablado, el depredador es un producto de su debilidad de partida, la que podemos retrotraer a una infancia, sobre todo primera infancia, afectivamente defectuosa, que no le permitió llegar a la fase en la que deja de sentirse excesivamente amenazado a causa de su vulnerabilidad congénita y empieza a desarrollar el sentimiento de empatía. El hombre violento en general está reaccionando, pues,
de alguna forma y sobre todo contra su exagerada sensación de amenaza. Como dice Ortega, para el buen aficionado a los secretos psicológicos, nada más curioso que sorprender en la manía de atacar un síntoma de debilidad, una preocupación defensiva. El hombre fuerte no piensa nunca en atacar. Su actitud primaria es simplemente afirmarse. El mal, en suma, es también el resultado, en gran medida, de la debilidad y vulnerabilidad de partida por parte del malvado, que no ha encontrado otra manera de afianzarse y de sentir seguridad que atacando a diestro y siniestro todas las fuentes que desde su inestabilidad mental percibe como amenazantes para su seguridad. Y el factor complementario que permitiría entender el mal en esta clase de sujetos es el de quedar anclados en esta fase primaria en la que no han aparecido todavía la empatía y la sensibilidad moral, lo cual les lleva a entender como exclusivo y excluyente el propio interés o incluso el propio placer, sin consideración del bienestar de los demás. Bien, pues una vez argumentado el hecho de que el trastorno psíquico, la enfermedad orgánica y la maldad moral tienen su sustento en gran medida al menos en la sensación desproporcionada de peligro y amenaza a que nos lleva la extrema vulnerabilidad y debilidad a la que desde nuestros orígenes estamos vinculados, nos queda todavía argumentar a propósito de la contrapuesta vertiente que, partiendo del mismo origen, da a la salud mental, orgánica y moral. Eso que nos permitiría concluir con Heráclito aquello de que, como dijimos al principio, el bien y el mal son uno, es decir, tienen el mismo punto de partida. Y volveremos a recurrir a las citas de autoridad para sostener esta idea. Empecemos por Ortega, que dice que todo lo que somos positivamente lo somos gracias a alguna limitación. Y este ser limitados, este ser mancos, es lo que se llama destino, vida. Lo que nos falta y nos oprime es lo que nos constituye y nos sostiene. Es decir, que nuestras insuficiencias, limitaciones y debilidades de partida son la base de la que partir para levantar sobre ellas todo lo que en sentido positivo nos habrá de permitir construirnos una personalidad con la que podamos elevarnos por encima de aquello que nos hizo, en principio, sentirnos tan especialmente vulnerables. Volvemos a encontrarnos en esta nueva fase de nuestras reflexiones con Søren Kierkegaard, que decía asimismo: la enfermedad fue sin duda el fondo de todo impulso creativo. Creando podía sanar, creando recobré la salud. Vino a redundar Ortega en la misma idea cuando dijo en 1920 que no tardará la terapéutica en usar metódicamente las impresiones poéticas y en general artísticas como medicina para curar enfermedades corporales. Ampliando pues nuestra personalidad a través de ese impulso creativo, podemos también sobreponernos a la enfermedad. La enfermedad actúa, por tanto, de resorte desde el que recobrar la salud. Cioran viene a puntualar desde otra perspectiva estos enunciados de Kierkegaard y Ortega, al decir: no puede concebirse la fuerza sin la enfermedad. El carro de la historia está guiado por hombres que se buscan constantemente el pulso. El hipocondríaco, pues, el preocupado por su debilidad, por su posible enfermedad, se eleva por encima de su amenaza, fortaleciendo su personalidad. También podemos recoger aquí lo que en este nuevo sentido decía Hans Selye, el que, recordemos, fue el primer investigador del estrés. Decía: el mismo estrés que provoca en una persona un estado de enfermedad puede ser un factor vigorizante para otra. Carl Gustav Jung avalaría desde la psiquiatría esta visión según la cual
lo negativo de la personalidad es lo que está encargado de servir de palanca desde la que levantar lo positivo, cuando considera la neurosis precisamente como una oportunidad para el crecimiento personal. Es lo que se deduce de este tipo de afirmaciones suyas. Perder una neurosis significa tanto como quedar sin objeto. En efecto, la vida pierde su punto culminante y con ello su sentido. No ha sido una curación, sino una amputación, pues la neurosis encierra en realidad un fragmento de personalidad todavía no desarrollada. Un precioso fragmento de alma sin el que el hombre está condenado a la resignación, a la amargura y a otros sentimientos hostiles a la vida. Se trataría, pues, de actuar de la misma forma que antes referíamos al hablar de la represión o de la recuperación de la integridad del organismo. No amputando, pues, esa parte enferma de nuestro ser, psíquico u orgánico, sino recuperándola para el funcionamiento integral. Es lo mismo que dice Jung en esta otra cita. Lo que se le presenta al enfermo en la disociación neurótica es una parte extraña, no reconocida de su propia personalidad, que trata de forzar su reconocimiento. Y lo hace con los mismos medios con los que una parte del cuerpo, tercamente negada, daría a conocer su presencia. También dijo Jung, en consecuencia, en la neurosis está nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo. Y asimismo decía, no debería buscarse la forma de terminar con la neurosis, sino que debería averiguarse qué quiere decir, qué es lo que enseña, cuál es su sentido y su finalidad. Debería aprenderse, en efecto, a estarle agradecido. De lo contrario, se habrá desaprovechado y perdido la posibilidad de llegar a conocer lo que uno es realmente. Y una última cita de Jung. No curamos la neurosis, sino que ella nos cura. El hombre está enfermo, pero la enfermedad es el intento de la naturaleza de curarle. Así pues, de la enfermedad misma podemos aprender muchas cosas para sanar. Y en aquello que al neurótico le parece absolutamente despreciable, está el verdadero oro que no hemos hallado en ningún otro sitio. Así pues, instalarnos en la vulnerabilidad, la debilidad y la dependencia primordiales y reaccionar solo defensivamente frente a lo que se siente como amenazante, lleva probablemente a la enfermedad. ¿Y hacia dónde lleva entonces la superación de esas insuficiencias? ¿En qué consiste lo que ha de hacerse para superarlas? El mismo Jung nos da la respuesta cuando dice que la carencia de sentido impide la plenitud de la vida y significa por ello enfermedad. Es decir, que de lo que se trata es de dar a la vida un sentido para hacer que la misma fuente de la que emanaba la enfermedad sea entonces la fuente de salud psíquica, orgánica y moral que fluya a favor de la vida. Hasta aquí, amigos, el presente vídeo. Nos vemos en el próximo.